Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido señor párroco, señor comandante de esta comandancia de Marina, hermano mayor y hermandad de Nuestra Señora del Carmen, hermanos todos devotos de nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Os proponía desde antes de ayer realizar una peregrinación espiritual. Una peregrinación espiritual al lugar donde nació la devoción, el amor a la Virgen del Carmen. Y os invitaba a fijaros en 3 elementos del paisaje que íbamos nosotros a tratar de interpretar de una manera espiritual. El primer elemento era el monte en sí, y ya lo hemos escuchado en la oración de la misa: el monte es Cristo. En segundo lugar, ayer os invitaba a fijaros en la fuente de Elías, que permitió la vida en aquel monte de un grupo de ermitaños, antiguos cruzados. La fuente de donde viene toda la gracia de Dios a nosotros. Es María, a través de ella nos llega la gracia de Dios. Y el tercer elemento es el mar. Vuestra imagen, que mañana, el día de su fiesta, procesionará por las calles de su barrio, está en una peana que semeja un barco. Ella, aunque sea por tierra firme, va a surcar estas aguas. Y he visto que hay varias inscripciones en ese pedestal de la Virgen. Una de ellas es un título que le conviene particularmente a la Virgen del Carmen: Estrella del Mar. Estrella del Mar es un título dado precisamente por los carmelitas. En las letanías nosotros decimos Estrella de la Mañana, sin embargo los carmelitas gustan decir Estrella del Mar. Pero vamos a ver qué significado tiene el mar
¿Y qué significado tiene surcarlo? Que es lo más importante. Porque ella no es la patrona del mar, sino de los marinos, de los marineros, de los pescadores, de todo tipo de navegantes. Los ermitaños que comenzaron a vivir en el Monte Carmelo tenían un doble objeto de contemplación. Por una parte, se reunían todos los días en aquella pequeña capilla de piedra que habían construido en el centro de sus chozas, una capilla en la que se guardaba un icono bellísimo de la Virgen María con el niño Jesús, un icono que seguía el modelo griego de la Virgen Eleusa, la Virgen de la Ternura. Y aquellos hombres, como yo os he dicho ya otro día, rudos, muchos de ellos combatientes en las cruzadas, desengañados, posiblemente se conmovían ante la visión de aquel icono que inspiraba la paz a sus almas atormentadas, a sus vidas ya fatigadas. La Virgen de la Ternura, Jesús, Dios, hecho hombre, pero hecho niño en brazos de María. Esa fue la primera Virgen del Carmen. Cuando van a Europa, llevan consigo ese icono y la llamarán la Virgen, la que viene del Monte Carmelo. Ese es el primer objeto de su contemplación. Pero el segundo objeto de su contemplación resulta muy obvio para todo el que visite, incluso hoy, el Monte Carmelo. El segundo elemento de contemplación es el mar, el Mediterráneo que desde allí se contempla, en la distancia, pero también en la cercanía, de color azul, abriendo horizontes inmensos que en la tierra no estamos acostumbrados a contemplar, porque hay otros objetos que nos impiden la visión. Inevitablemente, de venir de la contemplación de la Virgen con Jesús, no lo olvidemos, Jesús niño en sus brazos, a la contemplación de aquel mar, que ellos contemplaban un poco en la lejanía, porque se habían retirado como ermitaños. Ha tenido que hacer surgir en sus almas algunas consideraciones, como a mí mismo me las han hecho surgir. Porque en la Escritura, en la Biblia, el mar tiene un significado adverso, peligroso. El mar es, en la Escritura, símbolo del mundo. La superficie del mar, aunque sea en un estado de calma, siempre está en un perpetuo movimiento. Siempre. Igual que el mundo, nuestro mundo es inestable. No encontramos aquí esas realidades duraderas en las que podamos apoyarnos definitivamente y encontrar descanso. El mismo Simón Pedro, que valientemente se atrevió a salir de la barca y a caminar hacia Jesús como él, dando pasos sobre las aguas, él mismo empezó a sentir miedo y empezó a hundirse. No hay estabilidad en el mar. Por otra parte, en la mentalidad de los hombres antiguos, el mar estaba poblado por criaturas monstruosas y amenazadoras. La serpiente marina, el leviatán, Behemoth, eran monstruos gigantescos que se escondían en lo hondo de las aguas, pero que amenazaban a los navegantes, a los pescadores. Todo en la hondura. Por fuera era todo belleza, por dentro el peligro acechaba. Y además, también el mar en algunos momentos se encrespaba en tempestad y también se cobraba vidas humanas, sobre todo en aquellas épocas en que no tenía nada que ver la navegación con lo que es nuestra navegación, ni sus barcos con los nuestros.
Por tanto, el mar es un símbolo del mundo, porque el mundo también está continuamente agitado, siempre. No tenemos nunca un día en que nos digan, no existe hoy ninguna noticia que comunicar, ni buena ni mala. Los acontecimientos se suceden a velocidad de vértigo. También en nuestro mundo, bajo una apariencia amable y hermosa, esconde también realidades peligrosas. También nuestro mundo esconde ideologías perversas, amenazas para la convivencia entre los hombres. Está preñado de peligros nuestro mundo también, y peligros no simplemente para la sociedad en general o para nuestra salud o para nuestra economía, no, peligros para nuestra alma. Y también, cómo no, se suscitan en un 2x3 tempestades que a veces no sabemos cómo capear. Sin embargo, hay algo que llama la atención. Y es que en el Evangelio se nos dicen dos cosas sorprendentes. Por una parte, a los apóstoles Jesús les invita a su seguimiento diciendo: os haré pescadores, pero de hombres. Los hombres no se pescan en el mar, se pescan en la tierra, pero aquellos hombres, que en su mayoría eran pescadores, hombres de mar, podía ser que la imagen les resultara comprensible y atractiva. Pero Jesús dijo también: os envío como ovejas en medio de lobos. Eso no es lo mismo que el pescador que echa sus redes o lanza la caña con el anzuelo. Eso resulta mucho más peligrosa, una oveja que se aproxima a una manada de lobos. ¿Qué puede esperarle? ¿Qué futuro tiene? Y Jesús en esto es implacable. No se hace ilusiones de que los apóstoles van a ser recibidos en medio de aplausos. Os envío como ovejas en medio de lobos. Luego, entonces, el mundo es malo. Vamos a ver. Jesús también, en el Evangelio, al final de su conversación en plena noche con Nicodemo, afirma: tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por tanto, Jesús mira el mundo con realismo. Claro que es una amenaza para los hombres, para el discípulo. Claro que son enviados al mundo como pescadores, pero también como ovejas en medio de lobos. Sin embargo, afirma que el inmenso amor de Dios por esos hombres pecadores, aturdidos, que a veces actuaban más como lobos que como hombres, el inmenso amor de Dios por ellos hacía que Él, su Hijo único, se entregase a la muerte para que quien creyera en Él obtuviera vida eterna. La contemplación de la Virgen de la Ternura, la contemplación de un mar que habla del mundo y de tantas cosas. Sí, aquellos ermitaños se habían puesto a salvo en tierra firme, en lo alto del monte, junto a la fuente de Elías. Pero, evidentemente, se daban cuenta de que tenían una doble tarea. La tarea de alguna manera, aunque solo fuera con su vida santa, tenían que hablar al mundo de Dios, pero que también, volviendo a los pies de María y del niño Jesús, tenían que hablar a Dios del mundo. Y en esa doble misión, hablar con Dios, pero haciéndole presente el mundo que Él tanto amó, y hablando el mundo de ese Dios al que ellos tanto amaban, tenían que cumplir su misión. Eso les impelió un día a salir del Monte Carmelo
y a venir a Europa y, como los apóstoles, ir a los confines del mundo. Contemplación y acción. El cristiano hoy puede mirar al mundo con un punto de desesperanza. Las cosas no están bien. Tenemos muchos motivos humanos para el pesimismo a muchos niveles. Sin embargo, nosotros también tenemos que dirigir esa doble mirada de esperanza hacia nuestra Madre, la Santísima Virgen, de compasión y de caridad para con nuestros hermanos en el mundo, y de fe teologal para con nuestro Padre Dios. Esa vocación de ser carmelitas, miembros de la familia del Carmelo, es una llamada, en primer lugar, a orar con Cristo. Que Él nos envíe su Espíritu para que interceda por nosotros con gemidos inefables, como asegura San Pablo. Una llamada a orar con Él. Una llamada también a confiar plenamente en Dios, por fuerte que sea la tormenta, por altas que se levanten las olas, por terrible que parezca la tempestad, esa barca donde va Jesús, esa barca donde vais a sacar a la Virgen por las calles de vuestro barrio, no va a naufragar jamás. Como los apóstoles en plena tempestad, Jesús dirá: hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Orar con Cristo, confiar plenamente en Él, tener esperanza. El final de la historia está en su mano, porque Él es el Señor del tiempo y de la eternidad. Él es el Alfa y el Omega. Él es el Señor. Y por último, la invitación que se nos hace es a convertirnos nosotros mismos. Porque la santidad es el primer principal modo de apostolado que tenemos en nuestro mundo. Esforzarse por vivir el Evangelio en serio, con coherencia, con generosidad. Eso arrastra más almas hacia Dios que la mejor de las predicaciones. Un santo del siglo XVIII, San Claudio la Colombière, llegó a escribir que la causa por la que tan pocos hombres creyeran en Cristo y se acercaran a Dios era porque había muchos que predicaban, pero pocos que oraran, que hubieran aprendido el camino de la oración. Por tanto, mis hermanos, terminando el triduo, es momento de levar anclas, dejar atrás todo aquello que nos mantiene unidos a ese fondo al que no queremos estar unidos. Nosotros queremos dejarnos conducir por el Señor. En este mundo, sí, tan peligroso, sí, pero es el Señor quien lleva el timón. Es María quien nos alienta. María que en medio de los apóstoles atrajo el día de Pentecostés al Espíritu Santo sobre ellos. Ella, la llena de gracia, debía de ser ese instrumento de Dios para traer sobre los apóstoles la gracia del Espíritu, que los hizo sus enviados, sus mensajeros a todo el mundo, dispuestos a surcar todos los mares, o como San Pablo, incluso a naufragar en ellos, pero para salir valientemente a flote y seguir mientras Dios quisiera. Soltemos amarras, levemos el ancla y dejémonos guiar por ese soplo del Espíritu que tiene que henchir
nuestras velas interiores hasta ese puerto ansiado que es el cielo. Que así sea.